Mi abuela me dejó una herencia de $60,000 solo a mi nombre, pero mi prometido sigue diciendo que deberíamos usarlo para nuestra casa y ahora tengo dudas. Mi abuela falleció hace 3 meses y me dejó $60,000 en su testamento. Solo a mí, no a mis hermanos, ni a mis padres, ni a nadie más de la familia. Éramos muy unidas desde que tengo memoria y antes de morir me dijo que quería que tuviera algo que fuera completamente mío. Lloré por una semana entera cuando falleció y ni siquiera he tocado la plata porque todavía se siente raro tenerla ahí sabiendo que ella ya no está. Mi prometido Roberto me ha apoyado mucho en todo esto. Estuvo conmigo durante el funeral, me abrazó mientras lloraba en las noches, me trajo comida cuando no tenía ganas de cocinar. Ha sido increíble durante todo el proceso de duelo, pero últimamente ha empezado a mencionar el dinero en el contexto de nosotros como pareja, como que podríamos usar eso para el enganche de una casa, o que deberíamos ponerlo en una cuenta conjunta una vez que nos casemos en 6 meses. Y no he dicho nada todavía porque no quiero que se convierta en un problema justo antes de la boda, pero está empezando a sentirse como un problema real. La plata está en mi cuenta personal y quiero que se quede así. No es que no confíe en Roberto. Es que mi abuela me lo dejó específicamente a mí y siento que le debo a ella mantenerlo de esa manera. Ni siquiera sé si eso está legalmente protegido una vez que nos casemos o si necesito hacer algo para asegurarme de que se mantenga separado de nuestras finanzas conjuntas. La primera vez que Roberto mencionó el dinero fue como 2 semanas después del funeral. Estábamos viendo casas en internet, solo mirando opciones para tener una idea de precios en diferentes vecindarios. Él comentó de manera casual que con mi herencia podríamos dar un enganche mucho más grande de lo que habíamos planeado originalmente. Lo dijo tan natural, como si fuera obvio que ese dinero se usaría para nuestros planes compartidos. En ese momento no dije nada porque todavía estaba procesando todo lo de mi abuela y no tenía energía para discutir sobre dinero. Luego lo mencionó otra vez cuando estábamos con su hermano Sergio hablando de inversiones y opciones financieras. Sergio le preguntó si habíamos considerado invertir en bienes raíces como una forma de construir patrimonio a largo plazo. Roberto respondió que sí, que estábamos mirando casas activamente y que teníamos un buen colchón financiero para empezar gracias a mi herencia. Usó la palabra teníamos, no tengo yo. Fue ahí cuando empecé a sentir esa incomodidad rara en el estómago. La tercera vez fue aún más directa que las anteriores. Roberto sugirió que deberíamos abrir una cuenta de ahorros conjunta antes de la boda y transferir mi herencia completa allá para que ambos pudiéramos administrarla juntos como equipo. Dijo que sería mucho más fácil para planear nuestro futuro si todo estaba en un solo lugar y que las parejas casadas comparten absolutamente todo sin reservas. Traté de explicarle de la manera más clara posible que mi abuela me había dejado ese dinero específicamente a mí, que había sido su voluntad expresa que yo lo tuviera. Roberto me miró genuinamente confundido y me preguntó si eso significaba que no confiaba en él. Me dijo que una vez que nos casáramos, lo mío sería suyo y lo suyo sería mío de todos modos según la ley, que no entendía por qué estaba siendo tan territorial con el dinero cuando íbamos a ser esposos. No supe qué responder en ese momento porque parte de mí piensa que tal vez tiene razón sobre cómo funcionan los matrimonios, pero otra parte de mí siente profundamente que esto es diferente. Este dinero vino de mi abuela, de nuestra relación especial que construimos durante años, no es dinero que gané trabajando en mi empleo o que ahorré con el tiempo. Mi hermana Sandra me llamó la semana pasada para preguntarme cómo estaba manejando todo el duelo y le conté sobre la situación con Roberto y el dinero. Sandra me dijo muy seriamente que debería proteger esa herencia legalmente antes de casarme, que debería consultar con un abogado y firmar un acuerdo prenupcial que especifique claramente que esos $60,000 son y seguirán siendo únicamente míos sin importar qué pase en el matrimonio. Roberto y yo nunca habíamos hablado de acuerdos prenupciales en todos nuestros años de relación, siempre asumimos que nos casaríamos sin ese tipo de documentos legales complicados. Cuando mencioné casualmente la idea de un prenup durante la cena una noche, Roberto se puso visiblemente incómodo y dejó de comer. Me preguntó con un tono extraño por qué de repente estaba pensando en eso, si había algún problema serio del que necesitábamos hablar. Le dije que solo quería asegurarme de que la herencia de mi abuela estuviera protegida exactamente como ella había querido que estuviera. Roberto suspiró profundamente y me dijo que estaba siendo completamente paranoica, que los acuerdos prenupciales son para personas ricas con millones de dólares en activos o para personas que fundamentalmente no confían en su pareja. Dejé el tema ahí en ese momento porque no quería que se convirtiera en una pelea grande, pero la conversación me dejó con un sabor amargo en la boca. No entiendo por qué mi simple deseo de mantener separado el dinero de mi abuela lo hace sentir automáticamente como si no confiara en él como persona. La madre de Roberto, Teresa, vino a visitarnos el fin de semana pasado y durante la comida familiar Roberto mencionó con entusiasmo que estábamos viendo casas seriamente y que pronto podríamos hacer una oferta concreta gracias a mi herencia sustancial. Teresa se emocionó muchísimo y empezó a hablar sin parar sobre cómo sería absolutamente maravilloso que finalmente tuviéramos nuestra propia casa en lugar de seguir rentando. Luego me miró directamente a los ojos y me dijo con una sonrisa enorme que era muy generoso y amoroso de mi parte usar el dinero de mi abuela para comenzar nuestra vida juntos de la mejor manera posible. Me quedé completamente callada porque no sabía cómo responder sin parecer grosera o egoísta
vuelta frente a la familia de Roberto. No había tomado ninguna decisión sobre usar el dinero para nuestra casa, Roberto simplemente había asumido que lo haría y ahora su madre también lo estaba asumiendo como un hecho consumado. Esa noche, después de que Teresa se fue de regreso a su casa, le dije a Roberto que necesitábamos tener una conversación seria sobre el dinero y nuestras expectativas. Le expliqué lo más calmadamente posible que no me sentía para nada cómoda con la forma en que estaba asumiendo automáticamente que usaríamos mi herencia sin siquiera preguntarme, que no había tomado ninguna decisión firme al respecto todavía. Roberto parecía genuinamente sorprendido por lo que estaba diciendo. Me dijo que había pensado todo este tiempo que estábamos completamente en la misma página sobre esto, que habíamos estado mirando casas juntos durante semanas y hablando constantemente sobre nuestro futuro como pareja casada. Le aclaré que sí, habíamos estado mirando casas en internet y visitando algunos open houses, pero que nunca en ningún momento dije explícitamente que usaría el dinero de mi abuela para el enganche de una propiedad. Roberto me preguntó entonces con cierta frustración en su voz para qué otra cosa lo usaría exactamente si no era para nuestro futuro compartido juntos. Le dije con toda honestidad que todavía no lo sabía, que tal vez lo invertiría en algo seguro a largo plazo o lo guardaría para emergencias familiares futuras o para algo especial que mi abuela habría aprobado. Roberto se frustró visiblemente y me dijo que no entendía por qué estaba siendo tan innecesariamente difícil con este tema, que íbamos a casarnos en exactamente 6 meses y que deberíamos estar planeando nuestro futuro financiero como un equipo unificado. Que mantener el dinero completamente separado enviaba el mensaje preocupante de que yo tenía un pie afuera del matrimonio antes de que siquiera comenzara. Sus palabras me dolieron bastante porque esa no era para nada la intención de lo que estaba tratando de comunicar. Actualización 1. Han pasado 2 semanas desde que publiqué mi historia original y las cosas se han complicado más de lo que esperaba. Decidí tener una conversación extremadamente seria con Roberto cuando ambos estábamos tranquilos y descansados un domingo por la tarde. Le expliqué con mucho detalle que el dinero representaba mucho más que solo una cantidad numérica en una cuenta bancaria para mí, que mi abuela y yo teníamos una relación increíblemente especial construida durante décadas y que dejarme ese dinero específicamente había sido su manera de asegurarse de que yo estuviera bien cuidada financieramente después de que ella partiera. Roberto escuchó lo que le decía pero seguía sin poder entender realmente por qué eso significaba necesariamente que el dinero no podía o no debía usarse para construir nuestro futuro como pareja casada. Me preguntó muy directamente qué planeaba hacer exactamente con el dinero entonces si no era para nosotros. Le respondí con toda la honestidad que pude que todavía genuinamente no lo sabía, que necesitaba bastante más tiempo para procesar completamente la muerte de mi abuela y para pensar cuidadosamente en qué habría querido ella que hiciera con ese dinero que trabajó tanto para ahorrar. Roberto suspiró con frustración evidente y me dijo que sentía que yo estaba posponiendo indefinidamente una decisión importante que claramente afectaba a ambos como futura pareja casada, que si realmente íbamos a casarnos en unos meses necesitábamos absolutamente estar alineados en nuestras finanzas y nuestros planes de vida. Entonces sucedió algo que me tomó completamente por sorpresa y me dejó sin palabras. Roberto sacó su teléfono celular y me mostró fotos de una casa específica que había estado mirando en secreto durante la última semana. Me dijo con cierto orgullo que había hablado extensamente con un agente de bienes raíces profesional y que habían hecho todos los números y cálculos financieros necesarios, que con mi herencia completa como enganche inicial podríamos calificar perfectamente para una hipoteca muy favorable para esa casa en particular. Luego me confesó que ya había llenado completamente la solicitud preliminar de la hipoteca incluido mi herencia específicamente en todos los cálculos de nuestros activos totales disponibles. Me quedé absolutamente sin palabras durante varios segundos. Roberto había dado pasos extremadamente concretos y reales hacia la compra de una casa usando dinero que yo ni siquiera había aceptado o acordado contribuir en ningún momento. Cuando finalmente pude hablar le pregunté con voz temblorosa cómo exactamente podía haber hecho algo tan importante sin consultarme absolutamente nada primero. Roberto me respondió con cierta defensividad que pensó sinceramente que me estaba ayudando y siendo útil, que estaba siendo proactivo sobre nuestro futuro compartido como cualquier buen esposo haría. Le dije claramente que ese era exactamente el problema central de todo esto, que él estaba asumiendo automáticamente que usaríamos el dinero de una cierta manera específica sin que yo hubiera acordado explícitamente nada de eso en ningún momento. Roberto argumentó que habíamos estado mirando casas juntos durante literalmente semanas enteras, que eso en sí mismo era un acuerdo implícito bastante claro según él. La conversación se puso cada vez más tensa con cada minuto que pasaba. Roberto me acusó directamente de actuar como si el dinero fuera infinitamente más importante que nuestro matrimonio y nuestro futuro juntos. Le respondí con firmeza que no se trataba para nada del dinero en sí mismo, se trataba fundamentalmente de respeto mutuo y de no tomar decisiones enormemente importantes sin consultarme como su futura esposa y socia de vida. Roberto dijo con evidente frustración que se sentía como si estuviera siendo injustamente castigado por simplemente tratar de planear responsablemente nuestro futuro compartido como pareja. Terminamos esa conversación sin resolver absolutamente nada y Roberto decidió irse a la casa de su mejor amigo Víctor para pasar la noche completa y tener espacio para pensar. Al día siguiente por la mañana Roberto regresó al apartamento y se disculpó genuinamente por haber hablado con el agente de bienes raíces sin consultarme absolutamente nada primero. Dijo que se había emocionado demasiado con la simple posibilidad de finalmente tener nuestra propia casa en lugar de seguir rentando indefinidamente. Le agradecí sinceramente la disculpa porque significaba algo para mí,
pero también le dije con claridad que todavía necesitaba considerablemente más tiempo para procesar todo y tomar una decisión con la que me sintiera completamente cómoda. Roberto aceptó darme ese espacio, pero pude ver claramente en su expresión facial que no estaba para nada contento con la situación o con seguir esperando indefinidamente. Esa misma semana exactamente mi madre Sofía me llamó por teléfono de manera inesperada. Roberto aparentemente había hablado extensamente con ella sobre toda nuestra situación y nuestros desacuerdos financieros. Mi madre me dijo con su tono característico que entendía perfectamente que el dinero era especial y significativo para mí emocionalmente, pero que también realmente debería considerar seriamente los sentimientos de Roberto en todo esto, que él claramente solo quería construir una vida sólida conmigo y que sus intenciones eran completamente buenas. Le expliqué pacientemente que no estaba rechazando a Roberto como persona o como futuro esposo, solo quería mantener el dinero específico de mi abuela separado porque eso era genuinamente lo que sentía en mi corazón que era lo correcto de hacer. Mi madre suspiró profundamente al otro lado de la línea y me dijo algo que me hizo pensar mucho. Me dijo que el matrimonio fundamentalmente se trataba de compromisos constantes, que a veces inevitablemente teníamos que hacer cosas que realmente no queríamos hacer por el bien superior de la relación y de mantener la paz. Decidí que necesitaba hablar profesionalmente con una abogada para entender completamente todas mis opciones legales disponibles. Hice una cita formal con una especialista en derecho familiar y le expliqué toda la situación detalladamente desde el principio. Me preguntó varias cosas sobre mi estado de residencia y luego me explicó que dependía significativamente de las leyes específicas de nuestro estado particular, que en algunos lugares la herencia se considera automáticamente propiedad completamente separada incluso después del matrimonio siempre y cuando se mantenga estrictamente en una cuenta separada y nunca se mezcle con ningún tipo de fondos conjuntos de la pareja. Me recomendó muy encarecidamente que considerara seriamente un acuerdo prenupcial detallado si realmente quería proteger completamente mi herencia de cualquier complicación futura, que una vez que el dinero se usa específicamente para algo conjunto como una casa compartida se vuelve extremadamente complicado legalmente mantenerlo separado o rastrearlo apropiadamente. Cuando llegué de vuelta a casa esa noche le conté honestamente a Roberto que había tenido una consulta formal con una abogada especializada sobre la herencia y las implicaciones legales. Roberto literalmente se puso pálido cuando escuchó eso y me preguntó con voz alterada por qué exactamente había hecho algo así, si acaso estaba secretamente planeando dejarlo o terminar nuestra relación. Le aseguré enfáticamente que no, que definitivamente no estaba planeando nada de eso, que solo quería entender completamente todas mis opciones legales disponibles como cualquier persona responsable haría. Roberto me dijo con cierta amargura que el simple hecho de que hubiera consultado formalmente con una abogada sobre nuestras finanzas le hacía sentir profundamente que yo no confiaba realmente en él como mi futuro esposo. Traté de explicarle pacientemente que solo estaba siendo financieramente responsable y educándome sobre mis derechos, pero Roberto claramente no lo veía de esa manera para nada. Me dijo con convicción que las parejas que genuinamente se aman y confían mutuamente no necesitan abogados costosos para mediar o controlar sus finanzas compartidas. Actualización 2. Ha pasado exactamente un mes completo y las cosas definitivamente han empeorado considerablemente. La hermana menor de Roberto, Verónica, vino a visitarnos el fin de semana pasado y durante toda la visita mencionó de manera bastante casual que Roberto le había contado absolutamente todo sobre nuestros continuos desacuerdos financieros. Verónica me dijo diplomáticamente que entendía mi perspectiva personal hasta cierto punto pero que también veía claramente el punto válido de Roberto, que cuando realmente te casas con alguien dejas completamente de pensar en términos egoístas de mío y tuyo y empiezas a pensar naturalmente en términos generosos de nuestro como equipo unificado. Le pregunté directamente qué haría ella personalmente en mi situación específica si hubiera recibido una herencia significativa. Verónica pensó cuidadosamente por un momento largo y luego me respondió con honestidad que probablemente la usaría para algo concreto que beneficiara directamente a su familia completa. Unos días después de esa conversación incómoda Roberto llegó a casa con folletos profesionales impresos de otra casa completamente diferente. Me dijo con genuino entusiasmo que finalmente había encontrado la casa absolutamente perfecta para nosotros como pareja. Me mostró que estaba ubicada en un vecindario familiar excelente con muy buen índice de seguridad, cerca de escuelas públicas altamente calificadas para cuando eventualmente tuviéramos hijos propios. Me explicó detalladamente que el precio de venta era bastante razonable comparado con el mercado actual y que con mi herencia completa como enganche sustancial los pagos mensuales de la hipoteca serían totalmente manejables con nuestros salarios combinados actuales. Le recordé con paciencia que todavía no había tomado ninguna decisión definitiva sobre usar el dinero específicamente para una casa. Roberto se frustró visiblemente otra vez y me dijo con exasperación que honestamente no entendía qué exactamente estaba esperando o buscando, que habíamos estado hablando interminablemente sobre este tema durante más de un mes completo ya. Le respondí calmadamente que tal vez simplemente no deberíamos apresurarnos a comprar una casa justo antes de la boda, que tal vez sería más sensato esperar hasta después de casarnos y ver cómo nos sentimos entonces sobre nuestras finanzas compartidas. Roberto me miró con una expresión facial como si le hubiera dicho algo completamente irracional o absurdo. Me preguntó con incredulidad genuina por qué pospondríamos innecesariamente comprar una casa propia si literalmente teníamos todo el dinero necesario disponible exactamente ahora mismo. Le expliqué pacientemente que solo porque tengamos acceso al dinero disponible no significa automáticamente que tengamos que usarlo inmediatamente sin pensar cuidadosamente. Esa noche específica Roberto apenas me dirigió la palabra durante la cena,
Se fue a dormir extremadamente temprano y se dio completamente la vuelta cuando intenté abrazarlo cariñosamente en la cama. Podía sentir físicamente la tensión creciente entre nosotros acumulándose peligrosamente. A la mañana siguiente temprano recibí una llamada telefónica inesperada de mi hermana Sandra. Me contó que cuando ella se casó originalmente con su esposo Andrés hace varios años habían tomado la decisión consciente de mantener cuentas bancarias completamente separadas para todos sus ahorros personales individuales, que solamente habían abierto una única cuenta conjunta específicamente para gastos compartidos obligatorios como renta mensual y comida. Me dijo enfáticamente que esa estructura financiera particular les había funcionado extraordinariamente bien durante todos estos años y les había evitado muchísimos conflictos potenciales sobre dinero y gastos. Le pregunté con curiosidad si Andrés alguna vez la había presionado insistentemente para combinar absolutamente todo su dinero sin excepciones. Sandra me confesó que al principio de su matrimonio sí lo había hecho, pero que eventualmente con tiempo y conversaciones honestas él llegó a entender completamente que tener algo razonable de independencia financiera individual era genuinamente saludable para su relación a largo plazo. Decidí proponerle exactamente esta misma idea específica a Roberto esa misma tarde. Le dije con esperanza que tal vez podríamos mantener la herencia completa en mi cuenta personal pero definitivamente abrir una cuenta conjunta nueva para todos nuestros gastos compartidos obligatorios, que ambos contribuiríamos equitativamente con porcentajes justos de nuestros salarios regulares. Roberto definitivamente no recibió bien la propuesta para nada. Me dijo con decepción evidente que eso sonaba exactamente como si estuviera planeando conscientemente mantener un pie permanentemente afuera del matrimonio, que las parejas genuinamente casadas no deberían necesitar mantener cuentas separadas de ningún tipo. Le pregunté directamente por qué específicamente le molestaba tanto que yo quisiera mantener algo razonable de independencia financiera personal. Roberto me respondió con emoción que porque le hacía sentir profundamente que yo no estaba realmente completamente comprometida con nuestro matrimonio futuro. Le aseguré enfáticamente que estaba absoluta y completamente comprometida con él y con nuestro futuro juntos. Roberto simplemente dijo que no lo veía de esa manera para nada, que para él personalmente el matrimonio verdadero significaba compartir absolutamente todo sin reservas ni secretos. Me preguntó retóricamente si realmente estábamos listos para casarnos si ni siquiera podíamos ponernos de acuerdo en algo tan básico y fundamental. Sus palabras me golpearon extremadamente fuerte emocionalmente. Le pregunté si eso era realmente lo que quería decir y Roberto me respondió que honestamente no sabía, que estaba completamente cansado de pelear constantemente sobre dinero y finanzas. Actualización 3. Han pasado ya 6 semanas completas desde mi publicación original y las cosas finalmente llegaron a un punto crítico inevitable. Hace exactamente una semana Roberto llegó a casa después del trabajo y me dijo casi casualmente que había puesto una oferta formal de compra en la casa específica que me había mostrado anteriormente. Me explicó que el agente de bienes raíces le había informado urgentemente que necesitaban actuar extremadamente rápido porque aparentemente había otras múltiples personas seriamente interesadas en comprar esa misma propiedad. Luego me confesó algo absolutamente impactante. Me dijo que había usado la información completa de mi cuenta bancaria que tenía guardada de cuando pagamos juntos unas vacaciones románticas el año pasado para mostrar prueba oficial de fondos disponibles para el enganche inicial. No podía creer lo que estaba escuchando salir de su boca. Le pregunté con voz temblorosa cómo exactamente podía haber hecho algo tan serio sin consultarme absolutamente nada primero. Roberto me respondió con frustración contenida que estaba completamente harto de esperar indefinidamente a que yo tomara alguna decisión concreta, que llevábamos literalmente semanas enteras hablando interminablemente sobre este tema y que él simplemente tuvo que tomar acción decisiva. Le grité que no tenía absolutamente ningún derecho legal o moral a usar información privada de mi cuenta sin mi permiso explícito. Roberto me gritó de vuelta que yo era realmente la que estaba violando fundamentalmente la confianza al negarme tercamente a usar el dinero para construir nuestro futuro compartido juntos. La pelea escaló rápida y explosivamente. Roberto me acusó directamente de nunca haber planeado realmente usar el dinero para nosotros como pareja, que todo este tiempo completo había estado esencialmente mintiendo sobre considerar seriamente la opción. Le respondí que eso definitivamente no era cierto para nada, que simplemente genuinamente necesitaba tiempo suficiente para procesar todo. Roberto dijo con amargura que había tenido 3 meses completos ya, que eso era tiempo más que suficiente para cualquier persona razonable. Le pregunté directamente qué pasaría exactamente si le dijera definitivamente ahora mismo que no quería usar el dinero para una casa compartida. Roberto se quedó completamente en silencio por un momento extremadamente largo y luego finalmente me dijo algo devastador. Me dijo que tendría que repensar seriamente si realmente quería casarse conmigo después de todo. Sus palabras me destrozaron completamente el corazón. Le dije que era increíblemente injusto darme un ultimátum tan extremo así. Roberto negó firmemente que fuera realmente un ultimátum. Argumentó que era simplemente él siendo completamente honesto sobre sus expectativas legítimas para nuestro matrimonio futuro. Le señalé que mantener mi herencia en una cuenta separada no era ningún tipo de secreto oscuro, que era total transparencia sobre querer mantener protegido algo que mi abuela me dio específicamente. Roberto insistió que era pura semántica verbal, que el resultado final práctico era exactamente el mismo,
que yo estaba eligiendo el dinero sobre él como persona. Esa noche horrible dormimos en habitaciones completamente separadas por primera vez en nuestra relación. A la mañana siguiente Roberto se fue extremadamente temprano al trabajo sin desayunar conmigo como usualmente hacía todas las mañanas. Cuando finalmente llegó de vuelta a casa esa noche me dijo que había estado pensando muchísimo todo el día. Me dijo que tal vez realmente necesitábamos tomar un descanso temporal de nuestra relación, que tal vez deberíamos posponer la boda hasta que pudiéramos resolver completamente nuestras diferencias sobre finanzas y expectativas. Le pregunté si eso era realmente lo que quería y Roberto me respondió que honestamente no sabía qué más hacer en esta situación. Le propuse que fuéramos juntos a terapia profesional de parejas. Roberto dijo que lo pensaría pero que honestamente estaba completamente cansado de pelear constantemente. Me dijo algo que me heló la sangre. Me dijo que tal vez la pelea en sí misma era una señal clara de que simplemente no éramos compatibles como pareja a largo plazo. Actualización 4. Han pasado 3 meses completos desde que publiqué por primera vez. La fecha de nuestra boda habría sido hace exactamente 2 semanas pero tomé la decisión difícil de posponer la boda completamente indefinidamente. Roberto y yo fuimos juntos a 3 sesiones formales de terapia profesional de parejas. La terapeuta fue extremadamente útil ayudándonos a comunicarnos mejor y durante las sesiones Roberto finalmente admitió algo importante. Admitió que parte significativa de su insistencia venía directamente del hecho de que sentía presión familiar enorme de su familia para que tuviéramos una casa propia antes de casarnos oficialmente. Me di cuenta durante esas sesiones que había muchísimas capas complicadas en este conflicto. Roberto sentía que necesitaba probar algo importante a su familia y yo sentía que necesitaba honrar apropiadamente la memoria de mi abuela. La terapeuta nos sugirió seriamente que consideráramos posponer la boda hasta que pudiéramos llegar a un compromiso genuino. Roberto inicialmente resistió pero yo sentí un alivio enorme. Me di cuenta de que había estado sintiéndome presionada no solo por Roberto sino por toda la situación. Tuve una conversación extremadamente larga con Roberto después de nuestra tercera sesión. Le dije que necesitaba considerablemente más tiempo antes de comprometerme al matrimonio, que no era específicamente sobre el dinero sino sobre el patrón de comportamiento que había visto, que necesitaba saber que podía confiar en que él respetaría mis límites. Roberto se molestó pero eventualmente entendió. Me dijo que él también había estado reflexionando, que se daba cuenta de que había sido demasiado agresivo y que había cruzado límites. Se disculpó por haber hablado con el agente sin mi permiso. Decidimos tomar un descanso completo de nuestra relación por un mes. Roberto se fue a quedarse con su hermano y yo me quedé en el apartamento. Durante ese mes tuve muchísimo tiempo para reflexionar y me di cuenta de que había estado ignorando señales de alerta porque estaba emocionada por la boda, que Roberto había mostrado patrones de comportamiento controlador que iban más allá de solo la situación del dinero. También hice algo extremadamente importante durante ese mes. Fui a un abogado y establecí un fideicomiso legal para mi herencia completa. El dinero ahora está legalmente protegido y separado de cualquier activo futuro. Hice esto no porque definitivamente no vaya a casarme con Roberto sino porque necesitaba saber que estaba protegiendo algo importante para mí. Cuando Roberto y yo nos volvimos a reunir después del mes las cosas se sintieron diferentes. Le conté sobre el fideicomiso y Roberto admitió que le dolía pero que entendía. Le dije honestamente que no sabía qué significaba eso para nuestro futuro, que todavía lo amaba pero que necesitaba estar segura de que podíamos ser socios iguales. Roberto me dijo que entendía y que quería trabajar en ser mejor. Decidimos continuar con la terapia pero mantener la boda pospuesta indefinidamente. Nuestras familias estaban decepcionadas y la madre de Roberto me culpó por arruinar los planes pero me di cuenta de que necesitaba priorizarme. Ahora 3 meses después estoy en un lugar completamente diferente. El dinero de mi abuela está seguro en un fideicomiso. Mi relación con Roberto está en un estado de incertidumbre total. No sé si eventualmente nos casaremos o si este desacuerdo fue una señal de incompatibilidades más profundas. Lo que sí sé es que tomé la decisión correcta al proteger mi herencia. Ese dinero representa el amor de mi abuela y su deseo de que yo estuviera bien cuidada. Actualización 5. Han pasado casi 6 meses completos desde mi publicación original y quiero dar una actualización final. Roberto y yo continuamos en terapia por 2 meses más. Las sesiones nos ayudaron a entender mejor nuestras perspectivas pero también nos ayudaron a ver que teníamos diferencias fundamentales en cómo veíamos el matrimonio. Durante una de las últimas sesiones la terapeuta nos preguntó qué era más importante para cada uno. Roberto dijo que lo más importante era construir un futuro sin barreras financieras. Yo dije que lo más importante era mantener mi individualidad. La terapeuta señaló que ambas perspectivas eran válidas pero que parecíamos estar en extremos opuestos. Nos preguntó si podíamos encontrar un punto medio. Después de esa sesión Roberto y yo tuvimos una conversación honesta. Le dije que el problema del dinero era solo un síntoma de algo más grande. Roberto estuvo de acuerdo. Decidimos terminar nuestra relación de manera amistosa. Cancelamos la boda. Roberto se mudó a un apartamento propio. Fue doloroso ver nuestra relación terminar pero también sentí un alivio. La familia de Roberto no tomó bien la separación. Teresa me llamó y me dijo que había arruinado la vida de su hijo. Mi madre estaba decepcionada. Mi hermana Sandra me apoyó completamente. En cuanto a Roberto, hemos mantenido contacto mínimo. Escuché que ha empezado a salir con alguien nuevo. Me alegro por él. Yo estoy bien. El dinero de mi abuela sigue en el fideicomiso. Estoy considerando usarlo para algo que mi abuela habría aprobado.
Roberto no era una mala persona, yo tampoco, simplemente no éramos adecuados el uno para el otro. Para cualquiera en una situación similar mi consejo es que escuchen su instinto, no dejen que nadie los presione. No sé qué me depara el futuro, tal vez encuentre a alguien que entienda mi necesidad de independencia financiera, o tal vez no. De cualquier manera estaré bien porque aprendí que puedo defender lo que es importante para mí, y eso vale más que cualquier relación que requiera que renuncie a partes fundamentales de quién soy.